Gente, tener fe me sacó de mi crisis existencial. Muy buenas, soy Cami Bacaluso, alias Cam. Te doy la bienvenida a este podcast llamado Mi Camino del Héroe. Bueno, les voy a compartir esta reflexión que tuve esta mañana después de meditar. Yo siempre me levanto, actualmente, ¿no? Medito un ratito y me pongo a escribir. Y en ese momento de escritura es donde me baja data. No me baja en la meditación, me baja después. No siempre en la escritura, ¿no? También a lo largo del día o a la noche, pero ese momento de escritura es clave. Y bueno, posterior a ese momento me bajó data y dije, esto lo tengo que compartir. Como ya les he contado en los capítulos anteriores, si escucharon, yo estoy atravesando, más que nada el año pasado, atravesé el retorno de Saturno, que es una crisis existencial, básicamente. Se te caen todas las áreas de tu vida, muerte del ego, ¿no? Dejas como una vida atrás, con lo que te estabas identificando ya queda atrás y eso representa una muerte, por eso también hay tanta crisis, tanto dolor, porque empezás a darte cuenta que la vida que tenés ya no te funciona y cómo haces para moldarte a esa nueva vida que querés crear, que no hay claridad y tenés el foco en la resistencia, en el apego, en lo que estás perdiendo. Entonces, un poco eso es lo que genera la crisis, ¿no? Y el caos. Y hay algo que yo rescato en todo ese año, vamos a decirle, que empezó en marzo del 2024. Marzo de 2025, estamos a enero de 2026. Ya considero que salí de ese huracán, de esa crisis fuerte. No digo que tengo todo resuelto, pero de mi inestabilidad emocional, claramente, salí de esa resistencia, a eso me refiero. Y dentro de esta historia del camino del héroe, que cuento cómo es esta historia arquetípica en el primer capítulo de este podcast, que el protagonista va atravesando una serie de desafíos y hay algo que se rescata o que se cuenta en esta historia, es que siempre hay un guía, un personaje, alguien, un amigo, un gurú que va ayudando y acompañando a este protagonista que está en el medio del caos y que lo va ayudando a salir a la superficie, ¿no? En la vida real siempre hay algún amigo o un maestro o una clase de algo o un libro, algo que te está dando como esa guía, esa luz en el medio de la tormenta, ¿no? Y como yo conté, yo tuve a una amiga muy presente en todo ese proceso. De hecho, ni siquiera estábamos viviendo en el mismo país, pero desde que mi crisis empezó, ella me empezó a acompañar y estaba súper dispuesta para escucharme siempre. Cada vez que yo entraba en una crisis, le escribía y siempre agradecí eso porque yo estaba siendo consciente de la ayuda que ella me estaba brindando, ¿no? Decía, estoy como dependiendo de un poco de mi amiga cuando entró en caos. Era consciente de eso. Y lo permitía y lo agradecía. Y digo, gracias a que tengo mi amiga. Y digo, y si no está, algo va a aparecer o encontraré la forma. Pero está esto, agradecelo. Como que no luches con el apego, listo, entregate a recibir la ayuda. Era parte de los pensamientos que a mí se me venían. Y siempre digo, entre otras cosas, que por suerte, y no fue la única, pero yo siempre digo, amiga, me acompañaste en un momento súper doloroso. Gracias. Fuiste enviada por mis guías, ¿no? Como fuiste ese personaje que me sostuvo. Y hoy empecé a entender qué es lo que mi amiga me brindaba, que a mí me daba calma, que me ayudaba a calmarme, ¿no? En el medio del caos. Y cuando yo estaba como en desesperación, o me agarraba la ansiedad o el miedo, mi amiga, entre sus palabras, o en su forma, o en su energía, ella me decía siempre, tranqui, confía que esto va a pasar, confía que las cosas se van a acomodar, vas a ver que algo en algún momento te va a cerrar, que yo tenía como muchas decisiones y nada me cerraba, me decía, vos tranquila que va a cerrar en algún momento, mientras tanto no hagas nada, relájate. Y yo me agarraba esas palabras y me ayudaba a calmarme en el momento. Y claro, hoy entiendo qué es lo que mi amiga me estaba transmitiendo a través de sus palabras. Ella me estaba transmitiendo, tené fe, confía en que hay algo más
que no depende de vos. Ella me decía, no hagas nada y confía. Pero claro, me lo repitió 1.000.000 de veces a su forma, por todos los medios, pero ella me estaba como aportando fe y era lo que yo había perdido, que cuento en el episodio del despertar espiritual, ¿no? De qué se trata esto de empezar a confiar en que la vida estamos sostenidos por una energía superior y que no todo depende de nosotros, que si nosotros nos entregamos al ser y ayudamos a limpiar este canal creativo que somos, que siempre menciono, hay una energía superior que viene a nuestro favor y que bueno, la gente es lo que se le dice Dios, universo, llámalo como quieras, ¿no? Sin religión, sin nada, es la fuerza de la naturaleza, los elementos, es lo que yo descubrí con la astrología, también lo conté en el episodio del despertar espiritual, que para mí empezar a observar los ciclos y la energía y ver cómo yo reaccionaba, dije, bueno, acá hay algo que está funcionando evidentemente y nos afecta, entonces hay algo superior, ok, el universo. Y bueno, después yo estuve viendo la serie de Jesús, Los Elegidos, The Chosen, y claro, ahí empecé a entender todo esto y me di cuenta que yo no tenía muy integrada la fe, o la había perdido, ¿no? Porque en su momento, en mi despertar con la astrología y eso, ahí la sentí y en toda esta crisis se me perdió. Entonces mi amiga era una fuente externa que me estaba diciendo, tenés fe, tenés fe, tenés fe, y yo en el medio del quilombo, claro, no podía terminar de integrarlo, de absorberlo. Y ahora que yo siento que ya salí de esa crisis, del caos emocional, lo que me sacó fue integrar esa fe, darme cuenta que era lo que me estaba faltando, que es lo que mi amiga me estaba aportando a su manera desde afuera. Y ahí es cuando vemos que cuando dependemos de algo externo, que es necesario para cuando hay algo que no tenemos, viene alguien a dárnoslo y nosotros lo tomamos y lo integramos. Está en nosotros en ver, bueno, cómo integramos, cómo absorbemos ese conocimiento, eso que alguien nos viene a aportar de afuera, esa semillita que nos vienen a sembrar. Y eso me salvó porque yo venía como en una energía de cargar muchísima exigencia, de querer resolver las cosas todo yo sola. Y me daba cuenta que no era el camino, me llenaba de tensión, como buscaba la independencia, ¿no? En lo laboral, lo económico, y era muy abrumador todo. Así que, bueno, por eso ahora decidí meditar todas las mañanas. Al menos lo hago por ahora, vamos a ver cómo se va desarrollando, ¿no? Este hábito, pero ¿por qué decidí hacerlo? Porque ese momento de introspección que tengo ni bien me despierto, es un momento donde yo me siento a agradecer y a conectar con esa fe que me da alegría, me sostiene, me sube la vibración, me hace entender que yo acá no estoy trabajando sola, que yo estoy al servicio de Dios, al servicio de ese universo que tiene planes, el universo es el que crea y yo solo me encargo de ejecutar sus planes como un buen canal limpio. Por eso me ocupo de mantener este canal limpio, de mantener mi mente en calma, sin distracciones. Y esa siento que es mi responsabilidad, mantener el canal limpio para que el universo haga lo suyo y me use a mí como canal. Y bueno, eso me sacó de la crisis. Totalmente, me generó una estabilidad. Y también lo que yo entiendo, ¿no? Con esto de la astrología y los ciclos, no es que yo si hubiese entendido esto antes no iba a pasar por la crisis. No, la crisis la tenía que pasar, es parte de la vida, es parte de los momentos de transformación y no significa que no voy a volver a atravesar crisis. El asunto es que esto es una ayuda, ¿no? Y que por suerte yo ya la tenía y me la olvidé y vino alguien a recordármela en mi peor momento. Y claro, uno de los desafíos es seguir teniendo fe cuando todo se pone oscuro, ¿no? Esa es la cuestión. Y bueno, ahí el universo me mostró que en uno de mis momentos más oscuros, en la noche oscura del alma, había algo que vino a ayudarme, ¿no? Vino a recordarme, a buscarme, darme como
como eso que había olvidado. Entonces, digo, esto que estaba pasando, ¿no? Digo, qué bueno que tengo a mi amiga acá justo disponible para estar escuchándome, porque mi amiga podría haber estado súper ocupada, ¿no? Como haciendo sus cosas y no tener la disponibilidad para estar conmigo. Más allá de que somos amigas, pero la verdad que estuvo ahí, pero súper fiel. Así que nada, agradecida de la vida. Esto me hizo dar cuenta que nunca estamos solos, aunque no veamos, aunque nos sintamos así, ¿no? En soledad, siempre estamos guiados por algo más. Así que abrite a esa oportunidad. Cuando medito a la mañana, lo que hago es reforzar esa fe, agradecerla, ponerme disponible, ¿no? Al servicio de esa energía superior para que me ayude, para que me dé claridad, para que me guíe en mis decisiones, en el paso a paso de lo que quiero ir construyendo. Y me da mucha calma, me da mucha paz. Es hermoso. Siento que descubrir eso, o bueno, recuperarlo, me devolvió vida, me devolvió vitalidad total. Bueno, esta fue la pequeña reflexión de este episodio. Ojalá te guste y si llegaste hasta acá, gracias por acompañarme. Te mando mucho amor para tu viaje y que estés muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.